Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sombras y Verdades en este 2024, primer programa del año. Y hoy habíamos pensado cómo retomábamos con algunos temas, porque pasan tantas cosas en esta Argentina de hoy que uno prepara algo que cree que es de actualidad y la realidad lo va agarrando a patadas y te va llevando a otro tema y otro tema y otro tema. Y uno de los temas fue esta cuestión del presidente Milei de seguir diciendo que la justicia social es una aberración. Realmente es una palabra muy fuerte y da una explicación que realmente no tiene mucho asidero, porque eso es lo que el filósofo Immanuel Kant llamaría petición de principio, ¿no? Es decir, si yo afirmo algo y no lo pruebo, y a partir de eso puedo afirmar un montón de cosas más. Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, como Dios diría, bueno, pero Dios existe, me podría decir alguien. Vos estás suponiendo que existe, pero no me lo probaste. Entonces empezamos ahí con cuestiones de lo que llamaríamos cuestiones de fe, ¿no? Más que de razonamiento. Porque el presidente dice, por ejemplo, cuando le dicen, ¿por qué la justicia social es una aberración? Lo escuché la vez pasada que decía, ¿robar está bien? No, le dicen. Bueno, la justicia social es robarle al que tiene para darle al que no tiene. Es decir, y ahí, claro, si empezás con ese argumento, obviamente que después todo te va a salir como que la justicia social es una aberración. Y la justicia social es uno de los elementos que tiene el movimiento nacional como una consigna muy fuerte, ¿no? La soberanía política, la independencia económica y la justicia social son tres pilares sobre los que se organiza. Y otra cosa que se dice comúnmente es que esta justicia social en la que se habla en política se basa en lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que es algo que yo he escuchado muchas veces, pero que muy pocas veces se trata. Se explica qué es esto de la doctrina social de la Iglesia. Entonces nos pareció interesante hacer una breve síntesis sobre ese tema. Básicamente, primero que es una doctrina que está dirigida a los católicos, o sea, por eso es de la Iglesia, pero es tan abarcativa que también el mensaje puede llegar a los que no son católicos para construir una manera de ver la acción política desde una óptica más humanista. Entonces vamos a empezar a entender, a ver de dónde viene esta doctrina social de la Iglesia. Tiene dos categorías, diríamos así. Una categoría histórica y una categoría práctica. La categoría histórica, el primer escrito sobre doctrina social de la Iglesia puntualmente es de fines del siglo XIX, de un papa que se llamó León XIII, nombre raro para un papa, ¿no? León, pero es decir, llamativamente para la historia, un león le contesta a otro león, ¿no? Milei dice que es un león, bueno, el León XIII le contesta al León Milei, ¿no? Y el papa León XIII escribe una encíclica, una carta encíclica. Las cartas encíclicas son escritos que tienen los papas para fijar posición sobre determinados temas. Hay muchas categorías, están los motus propios, pero no vamos a entrar en eso porque no nos interesa. Y esta encíclica se llama Rerum Novarum, que quiere decir las cosas nuevas, porque las encíclicas papales se nombran por las dos primeras palabras de cómo están escritas, ¿no? El Papa empieza diciendo las cosas nuevas, y eso en latín, Rerum Novarum, es el nombre de la encíclica. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando dice Laudato Si, que también vamos a hablar de eso, una de las encíclicas sociales, era alabado seas, porque es la oración de las criaturas de San Francisco de Asís. Bueno, entonces, empecemos. Eso históricamente empieza con eso. ¿Pero por qué? Alguien puede decir, ¿pero por qué siglo XIX? 19 siglos le hizo falta a la Iglesia para darse cuenta que tenía que hacer una doctrina social. No. Lo que pasa es que la estructura de la sociedad fue desarrollándose de modo tal que el problema obrero aparece recién
siglos XVIII y XIX. Antes no existían los trabajadores, existían los campesinos, existían los esclavos, existían los señores feudales, pero el trabajador, como lo entendemos hoy, el asalariado, muy bien, es una categoría relativamente moderna, ¿no es cierto? Entonces, esta categoría que tiene una estructuración muy importante con Marx y Engels en lo que se llamó el Manifiesto Comunista, donde Karl Marx de alguna manera empieza a plantear esto del trabajo de los trabajadores, lo que él llamaba los proletarios, la explotación, la plusvalía, un montón de cuestiones, pero dice algo que a la Iglesia le enciende una alarma, y es cuando dice: la religión es el opio de los pueblos. Entonces el Papa León se da cuenta que tiene que dar un mensaje social. No puede quedarse sin responder a esto, porque si no da un mensaje social, el único que se va a ocupar del problema de los obreros va a ser el marxismo. El que calla todo. Exactamente. Entonces, como no quería que eso sucediera, larga esta encíclica. Pero no quiere decir esto que antes no se hubiera hablado del problema social, pero se habló desde otro lugar. Incluso en el Evangelio, por ejemplo, si ustedes quieren, incluso en el Antiguo Testamento, pero hay un montón de, de libros del Evangelio que hablan de la cuestión social. Uno es, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles está después de los Evangelios. Los Evangelios son 4, Matías, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen el Apocalipsis de San Juan. Mi garganta está empezando a jorobar. Después vienen las cartas de San Pedro, de San Pablo, las cartas de Santiago. El apóstol Santiago es uno de los que habla de los pobres y de la pobreza y de cómo los pobres tienen que ser atendidos. Y los Hechos de los Apóstoles, que la tradición dice que lo escribió San Pedro, habla de cómo vivían los primeros cristianos. Y los primeros cristianos, por ejemplo, ponían sus bienes en común. No había propiedad privada. Es decir, cada uno ponía sus bienes para la comunidad. Eso hay algunos que no lo quieren leer, porque eso y lo que decía Marx está ahí, cuando habla del comunismo. Entonces, ese primer acercamiento del cristianismo a la cuestión social está hecho desde un lugar muy distinto. Insisto, el campesino que trabajaba para sí, no estaba empleado, era el que tenía un poco de tierra y la explotaba. Y así los artesanos y así un montón de otras actividades para conseguir el sustento. Ahí los primeros padres de la Iglesia, lo que se llamó la patrística. ¿La patrística qué es? La estructura de los primeros que se encargaron de ir construyendo la doctrina, más o menos hasta el siglo IV. Y ahí tenemos algunos como San Jerónimo, como San Basilio, que realmente tienen una visión del tema muy, muy fuerte, muy, muy importante. Por ejemplo, San Jerónimo dice: lo que le das al pobre no le regalás nada, le devolvés lo que le pertenece y vos le sacaste, cuando dijiste que había propiedad privada, porque Dios puso la naturaleza para todos. Si ustedes se agarran de eso y dicen esto es mío, eso es injusto. Tema interesante, ¿no? Cómo aparece la propiedad privada. Entonces, que uno de los principios es el respeto por la propiedad privada, que compartimos, ojo, pero quiero decir con esto hasta qué punto es disruptivo el pensamiento de la Iglesia originalmente en temas sociales, que un escritor como San Jerónimo puede decir eso. Lo que le das al pobre no es que vos le estás regalando nada, le estás devolviendo lo que es de él. Y también, bueno, San Basilio, que dice, por ejemplo, el manto, la comida que te sobra es la comida que le falta al que tiene hambre. El manto que te sobra es la ropa que le falta al que está desnudo. O sea, de alguna manera va planteando esto de que la pobreza de unos es consecuencia de la explotación y la riqueza de otros. O sea que no deja de ser interesante este punto. Y la justicia social tiene
por decirlo así, un punto muy importante dentro de la doctrina de la Iglesia. Básicamente hay mucho material. Si a alguno le interesa, yo diría que hay unos 12 documentos que son los que van marcando esta posición de la Iglesia, porque hay épocas donde los papas no se dedicaron a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Benedicto XV tuvo la Primera Guerra Mundial. Entonces, la preocupación por la guerra, me explico, hizo que otros temas pasaran a un segundo plano, ¿no? Le pasó lo mismo a Pío XII, que tuvo la Segunda Guerra Mundial, e incluso la etapa entre guerras, ¿no? O sea que de León XIII a la que siguió, diríamos, ahí hubo algo de Pío XI, algo de Pío XII, y después ya caemos en Juan XXIII. Esto que estoy diciendo para el que no está en... Pío XII fue asesinado después, ¿no? No. Pío XII es el papa que está cuestionado porque dicen, y hay todo un material sobre eso, que no hizo lo suficiente para defender a los judíos o para condenar a los nazis, ¿no? Y al fascismo. ¿Qué habría que ver? Porque hay escritos, Non abbiamo bisogno, es una carta de Pío XII contra el fascismo italiano, y Mit benender Sorge, que son las palabras en alemán con la que comienza, es una carta también contra el nazismo, pero con escribir solamente parece que no alcanzaba, y está bien que se lo cuestione. El tiempo dirá a dónde llegan estos cuestionamientos. ¿Se va entendiendo más o menos hasta acá? Sí. Tengo acá dos excelentes referentes. Al menos me quedó claro hasta el momento. Bien, entonces, ¿cuáles son los documentos? Bueno, vayamos a la Rerum Novarum, y fíjense las cosas nuevas. No es casual el nombre de la encíclica, ¿no? El Papa que dice, esto es nuevo. Esta estructura social es nueva. Porque ustedes han estudiado en la escuela la revolución industrial, me explico, cuando aparece la máquina de vapor. Pero todo esto es del siglo XVIII, XIX, no antes. Claro. Antes la estructura social era muy distinta, muy distinta. Incluso un campesinado que estaba como resignado. Al que era pobre, moría pobre. Y el que era campesino, su hijo era campesino y su nieto era campesino, y eso iba a seguir. Una casta. Exacto. Casi diríamos una condena a ser lo que tu familia era, ¿no? Por eso cuando hay un discurso de Perón muy interesante, cortito, cuando Perón dice el gran logro que tuvimos fue declarar la educación universitaria gratuita, porque antes iba el hijo del oligarca a la universidad, porque los demás no podían pagarla. Cuando hicimos la universidad obrera, el hijo del obrero pudo ir a la universidad. Y recién ahí se rompió esta herencia de que si vos eras pobre, me explico, tu padre era pobre y era analfabeto, vos estabas condenado a ser pobre y analfabeto. Esta ruptura hace que la estructura social cambie, varíe. Y a eso la Iglesia tiene que darle una respuesta, ¿no? Entonces, insisto, no lo voy a dar en orden, pero está, la Centesimus Annus, un compendio de doctrina social de la Iglesia, que me los traje anotados porque Gaudium et Spes, que es gozo y esperanza en latín, que es un documento del Concilio Vaticano II, la justicia en el mundo, la conciencia de la libertad, abrió muchos temas, la Mater et Magistra, madre y maestra, quiere decir, y entonces abro un paréntesis. Bien, los papas, y se produce una primera revolución en la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II, al que cita, que convoca el Papa Juan XXIII. Es interesante lo de Juan XXIII porque es un Papa que lo eligen porque había una interna muy fuerte en la Iglesia, ¿no? Y no se ponían de acuerdo en quién podía ser el sucesor de Pío XII. Entonces los cardenales dicen, hagamos una cosa, elijamos un papa ya anciano, que dure poco, que no haga grandes cosas, me explico, que administre, mientras nos ponemos de acuerdo en quién puede ser el papa. Y lo eligen al patriarca de Venecia, Juan XXIII, es un viejito bonachón, el papa bueno, pasó a la historia como el papa bueno, y el viejito bonachón armó un despelote de aquello, ¿no? Es decir, convocó un concilio vaticano, el Concilio Vaticano II,
que fue una implosión en la Iglesia, que no se nota, para el que no ve la historia, no se nota el cambio, pero el cambio está, por ejemplo, en los rituales, que terminan después, su sucesor, que es Pablo VI, termina de liquidar eso. Pero, por ejemplo, los papas iban en una que se llamaba la silla gestatoria. No tocaban el suelo, iban a hombros de gente que los llevaba. Entraban a la Basílica de San Pedro en esa silla. Eso lo vi en Juan Pablo II cuando lo embalsamaron. Claro, y eso, pero eso era cuando estaba muerto. Estos entraban vivos sentados. Me explico, bendiciendo a todos desde la silla esa alta. Y eso venía del ritual persa. Claro. Porque se suponía que era tal el poder que tenía el jefe, el rey, que si tocaba el mismo suelo que los demás, los podía matar ese poder. Entonces él no tenía que tocar el suelo, por eso aparecieron las alfombras. La alfombra roja, ¿qué origen tiene? Persa. Que el jefe, el poderoso, el enviado de Dios, no toca el mismo suelo que nosotros. Incluso si ustedes ven algunos cuadros, los reyes tienen una pequeña banquetita donde poner los pies, o están sentados. Nunca tocan el mismo suelo. Esto es el ritual persa, como los abanicos de pluma, las tiaras, que eran unas coronas enormes, llenas de piedras preciosas y demás. El plural majestático. ¿Qué era el plural majestático? El Papa no decía yo, decía nos, porque era el Espíritu Santo y él los que hablaban. ¿Me explico? O sea que él hablaba con... El portavoz. Claro, era el portavoz del Espíritu Santo, anda a discutirle, ¿no? Entonces, eso también lo eliminó Juan XXIII y Pablo VI. Bueno, convoca al concilio, entonces ahí aparecen los primeros documentos, que son documentos corales, llamaríamos. Corales porque son comunitarios. No son el pensamiento de un tipo, como podría ser el Papa, sino de cardenales, obispos, ¿no? Se reunió muchísima gente y hubo teólogos muy importantes. Y ahí aparecen muchos documentos que hablan de la doctrina social de la Iglesia, pero básicamente hablan de la justicia social. Y este tema no se puede obviar. No se puede obviar. La doctrina social de la Iglesia es básicamente la doctrina de la justicia social. Y tiene algunos elementos, como yo traje algo para no irnos por las ramas, decía el mono, tratando de organizar un poco estas cuestiones, pero tiene algunos principios básicos, diríamos. Y uno de los principios básicos es el principio de subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad? Es que el Estado permite, lo que puede hacer el inferior no lo tiene que hacer el superior. Explicado. Lo que vos podés hacer no tiene que meterse el Estado si vos lo podés hacer solo. Tiene que dejarte hacerlo. Ahora, si vos no podés, tiene que ayudarte para que puedas. ¿Se entiende? Sí. O sea, no se mete, porque si se mete sería este comunismo o este fascismo donde, por ejemplo, ¿qué decía Mussolini? Las organizaciones libres del pueblo no son libres, tienen que pertenecer al Estado o al partido. Por eso cuando el pensamiento nacional crea los sindicatos, son libres, están fuera del Estado, ¿me explico? Son organizaciones libres del pueblo. Para el fascismo, el sindicato forma parte del Estado. Entonces, cuando aparece este punto, es cuando de algún modo la subsidiariedad es un principio básico de la justicia social. Y de subsidiariedad, ¿qué palabra se deriva? Subsidio. Tan denostado y tan criticado por el presidente Milei. ¿Y qué es el subsidio? Es esta ayuda que se le da a aquel que no puede por sí solo realizar su bienestar y el de su familia. Haga lo que haga, si no puede, es obligación del Estado auxiliarlo. Por eso vamos a ir una pequeña pausa, o no, a ver si nuestro amigo Gonzalo, es 4 minutos lo del Papa Francisco, podríamos pasarlo y después ir al corte comercial y después lo comentamos. Vamos a escuchar qué dice el Papa Francisco en una nota de hace unos días que le mandó a una asociación jurídica
que es internacional y abrió su sede en Argentina. Queridos hermanos y hermanas de Copaju, quiero compartir con ustedes la alegría de su nueva casa en Buenos Aires y de la primer subsede del Instituto Fray Bartolomé de las Casas en América Latina. Qué importante es la justicia en este presente tan complejo. Y qué importante es poder reflexionar y formarse ante los nuevos desafíos. La misión de los operadores judiciales, abogados, jueces, fiscales, defensores, es trascendente y es crucial. El Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social. Sabemos que vivimos épocas de tanta injusticia, casi digo de intensa injusticia. Pocos ricos, cada vez más poderosos, y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas, rigen. El problema es su vigencia efectiva, su concreción, y ahí empieza vuestro rol. El dios mercado, la diosa ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. Son Moloch devorando a las generaciones recién nacidas. La palabra de Jesús, que fundamenta la doctrina social de la Iglesia, es siempre un sendero seguro, un sendero luminoso, para coadyuvar en el ejercicio de la magistratura. Hermanos y hermanas, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No, el ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, es un consejo que a mí me ayuda, Por favor, cada día frente al espejo, pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros. Saludo a Copaju, saludo al Instituto Lascasiano, saludo a todos ustedes. Bendigo su nueva casa. Les deseo éxito en todas sus actividades. Por favor, les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos, porque la paz es una construcción de todos los días y ustedes son obreros de la paz. Que Dios los bendiga. Y finalmente les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Adiós. La información actualizada la encontrás en tu radio. Noticias en la 89.3. Continúa la convocatoria para artistas de Ituzaingó. Podés exponer tus obras en la Galería Municipal de Arte, ubicada en Soler 217, o en el Centro Cultural Ituzaingó. Para participar, completá el formulario que está disponible en www.miituzaingó.gov.ar. La convocatoria está disponible hasta el 31 de marzo. Llega la 11ª maratón por el Día de la Mujer Trabajadora al municipio de Ituzaingó.
Habrá 3 tramos, de 1 kilómetro, de 3 kilómetros y finalmente de 10 kilómetros. Será el 17 de marzo a las 8:30 horas y el punto de partida será la Plaza 20 de Febrero. Escuchaste La Actualidad al Instante. Seguí toda la programación de la Radio Pública del Oeste. Inicio de espacio publicitario. Detrás de tu CV, un mundo de oportunidades. ¿Sabías que en Ituzaingó fomentamos el empleo local? Te preparamos para el mundo laboral a través de capacitaciones y cursos de formación profesional totalmente gratuitos. Te ayudamos a definir tu perfil laboral y te conectamos con empresas privadas para dar el paso a tu próximo empleo. Conoce más en miituzaingó.gov.ar. El futuro en tu ciudad. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Fin de espacio publicitario. La 89.3 te acompaña desde donde estés. Descargate en el celular la aplicación de la Radio Pública del Oeste. La Radio Pública del Oeste, 89.3. Seguí escuchando Sombras y Verdades. Continuamos entonces con esto de la doctrina social de la Iglesia, la cuestión social y lo que decía el Papa Francisco. No me voy a detener para explicarlo porque tal vez es un tema un poquito técnico cuando habla de alguna manera la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Legitimidad de origen es que la autoridad que se tiene haya sido obtenida legítimamente. Por ejemplo, un golpe de Estado, el presidente que gobierna por un golpe de Estado no tiene legitimidad de origen. El origen de su poder es ilegítimo, porque tendría que haber sido elegido por una ley, una elección. Pero a veces hay otra legitimidad que es la de ejercicio. Si te eligen para algo y eso no lo haces bien, no ejerces como corresponde ese poder, no tenés legitimidad de ejercicio aunque tengas legitimidad de origen. Y a veces no tenés legitimidad de origen, pero podés tener legitimidad de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Podés haber llegado por un golpe de Estado, pero tal vez ese golpe de Estado sacó del gobierno a un tirano que había sido elegido democráticamente. ¿Sí? Entonces no vas a tener legitimidad de origen porque no te eligieron, pero haces todas las cosas para beneficio del pueblo. Entonces tenés legitimidad de ejercicio. Lo ideal es tener las dos. Por eso el Papa dice, y es un mensaje al gobierno del presidente Milei, aunque él no lo quiere escuchar, nadie le niega que fue elegido legítimamente por una cantidad importante de votos. Lo que le está diciendo es que con eso no alcanza, que ahora tiene que en el ejercicio también ser legítimo, es decir, hacer lo que corresponde hacer, lo que prometió que iba a hacer y no hace. Un fraude electoral. Exacto, un fraude electoral. Por ejemplo, el tema de que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? La pregunta es qué entendía por casta en ese momento y qué entiende ahora, ¿no? Aparte, esto de legitimidad de ejercicio también tiene que ver con, yo te diría con el marketing. Me voy a explicar más claro. Por ejemplo, dicen, sí, ya no hay más tostados ni medias lunas en el Congreso. Eso no mueve el amperímetro económico de un país. ¿Me explico? Inclusive, lo que ganan los diputados o los viajes de los diputados, de los senadores, si ustedes sacan, esto es un ejercicio que se puede hacer tranquilamente, o sea, no tienen por qué creerme a mí, lo que mañana si cerrásemos el Congreso, cosa que Milei quiere hacer, aunque no lo diga, económicamente no resolvemos ningún problema en Argentina, porque ese gasto, que para cada uno de nosotros parece mucho, en la economía del Estado es muy, pero el 0,001. Entonces no resolvemos el problema, y lo resolvemos, por ejemplo, no pagando la deuda externa, lo resolvemos, por ejemplo, no tomando créditos
porque el actual ministro de Economía, yo no sé si se acuerdan, pero tomó un crédito a 100 años. Nadie nos consultó, pero tenemos un crédito para pagar durante 100 años, que van a morir un par de generaciones antes de terminar de pagarlo. ¿Y eso es legítimo de origen? Sí. ¿Legítimo de ejercicio? No es una manera. Como el empréstito, ¿te acuerdan? Habrán estudiado en la escuela el empréstito de la Baring Brothers. ¿Qué fue el empréstito de la Baring Brothers? Un empréstito que tomó Rivadavia y que se terminó de pagar prácticamente en el siglo XX. ¿Por qué? Porque encima no llegó ese dinero. Porque entre comisiones, deudas y demás, lo que llegó fue muy poco. Fue una gran mentira para quedarse con bienes del Estado. Porque inclusive Rivadavia, que puso como garantía el territorio nacional. El campo argentino fue la garantía que puso Rivadavia para que le dieran ese crédito. O sea que puso el país, vendía el país. Entonces, cuando se habla de los vendepatria, también uno se refiere a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo con este análisis, porque no quiero desviarme mucho, es importante entender que la justicia social no es una cuestión del peronismo o de la Argentina o de unos loquitos de izquierda que plantean cosas irrealizables. El 20 de febrero, y acá una factura a nuestros gobiernos, no al nacional, pero sí al provincial y al municipal, el 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social. El Día Mundial de la Justicia Social. No se hizo nada. Sí, yo creo que lo que estamos diciendo aquí en la radio, el que está escuchando se entera hoy que el 20 de febrero fue el Día Mundial de la Justicia Social, porque no salió ni una línea, ni un comunicado del gobierno de la provincia o del gobierno municipal. Y me parece que debería haberse hecho, porque está mostrando que la justicia social es una cuestión de Estado de muchos países. ¿Quién declaró el Día Mundial de la Justicia Social? Las Naciones Unidas. Por unanimidad, todos los gobiernos que están en las Naciones Unidas entienden que la justicia social es fundamental para el desarrollo de los pueblos y para la paz mundial. ¿Y por qué declararon ese día? Porque hubo una resolución del Consejo Internacional del Trabajo, que es parte de la Organización Internacional del Trabajo, que nuclea y se ocupa de todos los organismos que tienen que ver con el trabajo, gremios, empresas, estados, la OIT, que tiene su sede en Ginebra. Bueno, esto, un borracho amigo mío le decían OIT porque invertía todo en Ginebra, pero eso es un chiste estúpido. En esta línea de reflexión hay que entender que la justicia social forma parte de la estructura, y los que la critican y los que la combaten son en realidad minorías que están afuera de lo que se pretende y por lo que se está luchando, ¿no es cierto? Y ahora tenemos un ejemplo, valga la redundancia, de lo que está pasando en Corrientes, ¿no? A mí me interesaría mucho saber qué va a hacer el gobierno nacional con la inundación que hay en Corrientes, que fue la catástrofe hídrica más importante en la historia de la ciudad de Corrientes. Llovieron casi 300 milímetros en un par de horas. Eso es como si ustedes agarraran un tanque de 500 litros y pretendieran vaciarlo en la pileta del baño. Se colmata, estalla, porque es imposible. Bueno, eso es lo que pasó en Corrientes. Y el gobierno nacional no está diciendo nada. Entonces, estas son las cuestiones que es bueno que tengamos en cuenta cuando hablamos de solidaridad, que es el otro principio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, subsidiariedad, solidaridad, respeto por la persona humana, que es otro de los temas que hay que tener en cuenta. Entonces, en esta línea es lo que de algún modo pretendíamos ir mostrando hoy, ¿no? La dignidad de la persona humana, el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad son principios de la doctrina social de la Iglesia, pero son principios tan universales que ya trascienden la Iglesia. ¿Me explico? Y son tomados por muchos grupos políticos, por muchas formas de pensar, que si bien
tienen su base allí, no, inclusive grupos no creyentes que no creen en Dios, pero sí creen que esto se puede aplicar. ¿Me explico? Porque la doctrina social de la Iglesia no significa que hay que ser creyente para utilizarlo para pensarlo. Creo que muchos no creyentes piensan esto, ¿no es cierto? Y me gustaría que fuéramos a una pequeña pausa a pedirle a... Entonces, esta canción de Serrat tiene algo que es interesante porque tiene frases que dichas al pasar tal vez no cierran, pero cierran si uno las analiza brevemente. Y se enganchan con lo que yo decía de San Jerónimo y lo que decía de las cartas del apóstol Santiago. Cuando dice, no entendí bien si nada que vender o nada que perder. O sea, ese pobre no entendí si no tiene nada que vender o no tiene nada que perder. Y esta frase que parece dicha al pasar como para que haga, es decir, para que rime, para que haga rima en el verso, es terrible en este sentido. Cuando alguien no tiene nada que perder, se transforma en alguien peligroso. No malintencionado, peligroso en su desesperación. Ya no tiene nada que perder. El que no puede darle de comer a sus hijos, me explico, ya está, ya no, todos los límites morales y éticos que puede tener se diluyen ante la desesperación de ver a su hijo con hambre. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se conduce el Estado en no llevar a la gente a ese límite, porque ese es un límite que se transforma en inmanejable. ¿Me explico? Primer tema que me parece. Después otra cosa que dice, que en la canción que dice, ellos dicen que usted tiene algo que les pertenece. Y fíjense cómo estructura la canción, por eso digo que el poeta en esto es genial. Que no viene a pedirle joyas, no. Él dice, me preguntan dónde está la despensa. Vienen a buscar comida. No vienen a buscar otra cosa. Y yo me acuerdo que mi abuelo contaba que cuando vino para aquí por la Primera Guerra Mundial, huyendo de la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio Otomano era aliado a la Entente en la guerra, y entonces él vino hacia aquí, pero contaba que venían, ellos eran campesinos, y los señores feudales de esa época, venían con cuadros y joyas a comprarles comida, y ellos no le vendían esa comida porque era para ellos. Mi abuelo decía, y descubrí que el dinero no se come, ¿no? Es decir, esto de ir a la despensa, voy a la necesidad primaria que se genera, exactamente, esto primario que se necesita y que no puede el Estado estar ausente. No puede estar ausente porque justamente lo primario, lo básico, un derecho humano fundamental es poder comer, poder alimentarse. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con esta doctrina de la Iglesia y tienen que ver con esta cuestión de la justicia social que, insisto, trasciende ya es decir, a la Iglesia misma, la trasciende como institución, ¿no? Y ya hablamos de un corpus doctrinario, de una cantidad de ideas que son básicamente las que sostienen este concepto de justicia social, no solamente en la Iglesia Católica, sino en el mundo, ¿no? Por eso les decía lo del Día Mundial de la Justicia Social. O sea, si hay un Día Mundial hecho por las Naciones Unidas, quiere decir que esto trasciende, porque hay pueblos, está Israel, están los pueblos palestinos, sí, hay muchísimos, están los pueblos laicos que no tienen una religión de Estado, o sea que su población puede ser mayoritariamente atea o agnóstica, no importa. Todos aceptan esta idea de que la justicia social forma parte del entramado para lograr el desarrollo y la paz mundial, que básicamente esa sería la idea, ¿no? Y bueno, para darles alguna otra data, por si a alguno le interesa, estos principios que les decía, el último que no hablamos es el derecho a la participación democrática, ¿no? Si no hay justicia social sin participación democrática. Y esto es importante porque si no caemos en una vieja práctica
de la iglesia antigua, diríamos. Que el otro día escuchaba un viejo video del Papa Francisco cuando era todavía Jorge Mario Bergoglio, y se enojaba y decía que había ido a una cena de Cáritas para juntar fondos, y la cena era muy lujosa y le dio mucha bronca que hicieran eso, ¿no? Para juntar fondos para los pobres, ¿no? Y hay una cosa de Mafalda, estoy mostrando el documento con estas cosas, ¿no? Como que era vanidoso. Claro, pero vos fijate que Mafalda, ustedes ubican Mafalda y ubican Susanita, ¿no? Y Susanita en un momento dado, Mafalda le critica y dice: ¿a vos no te preocupan los pobres? Sí, dice, a mí me preocupan los pobres. Es más, cuando sea grande voy a hacer una cena, vamos a organizar una comisión de damas, vamos a hacer una cena con pollo, con pavo, y vamos a juntar plata para comprar esas porquerías que comen los pobres, ¿no? Un poco esta cuestión de esa caridad, desprecio a la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad, dice Cafrune, ¿no? Nos estamos yendo, mi estimado. Se terminó el programa, primer programa del año 2024. Espero que la hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado como nosotros disfrutamos al hacerlo, y nos estamos viendo el próximo lunes a las 18. Gracias, Gonzalo. No te voy a ver el lunes que viene, pero no importa, seguramente volverá Memo. Así que bueno, aquí estamos resistiendo en Sombras y Verdades.